perspectivas podemos estar hablando de esto, y también cómo podemos fomentarla sin, y esto es así como mi primera observación, sin caer como en conceptos que son muy malentendidos y que yo creo que en su gran parte perjudican mucho precisamente la labor que queremos hacer con la honestidad académica, que justamente son el concepto como, uy, perdón por las campanas. Ahí van. Este, conceptos como el autor, claramente, así los apuntaba en lo que se me iban ocurriendo. Autonomía, originalidad, propiedad, poder y sobre todo creatividad. Yo desde hace ya varios años justamente les he pedido a los estudiantes que hagan un ejercicio cuando recién entran a la licenciatura, y es ver qué tipos de plagio existen y ver, o sea, encontrar en alguno de sus trabajos de preparatoria qué tipo de plagio cometieron. Y no digo como, vean si cometieron plagio, es como estamos en el entendido de que ustedes se acaban de enterar que existen más de 10 tipos de plagio. Entonces, todos cometimos plagio claramente antes de enterarnos de eso. Y en gran medida, justo estas palabras de las que me fui acordando son las que han salido, porque precisamente es para qué estás escribiendo, y normalmente eso nunca se explicita completamente o no con todas sus letras. Entonces, yo, por ejemplo, cada que les piden tal o cual asignatura de escritura, les digo, a ver, trátense de preguntar cuál es la finalidad, ¿no? Si te pidieron una reseña, no vas a escribir la misma reseña que escribirías si mandarías a una revista, porque precisamente no estás tratando de persuadir a nadie de leer un libro, estás tratando de demostrar que lo leíste, demostrar que entendiste el argumento y que puedes establecer un argumento evaluativo de eso. Eso es lo que quiere tu profesor, ¿no? Pero esto muy pocos profesores lo explicitan con todas sus letras, ¿no? ¿Qué esperan de ti cuando te piden un escrito? Y entonces creo que esos conceptos, esas palabritas que enumeré al inicio, justamente hacen como una maraña de cosas extrañas en la cabeza de los estudiantes, de todos nosotros, yo creo que en algún momento, y sobre todo el concepto de creatividad, creo que es muy problemático, porque al menos al entrar a la universidad sí me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas lo que pensamos es que las ideas sí pueden salir de la nada de nosotros, y que de repente leyendo a tres autores nosotros vamos a poder pensar algo completamente nuevo, ¿no? Nunca jamás dicho. Y que en eso consiste un buen trabajo, que tú deberías estar así como siendo muy original y siendo un genio, así como muy kantianamente imponiendo la regla de lo singular en tu ensayo de 5 cuartillas, ¿no? De algo que nunca se ha dicho en primer semestre. Y precisamente yo creo que de ahí parten varias cosas. Yo creo que justamente tendríamos que hacer un gran esfuerzo en explicitar con todas sus letras qué esperamos de cada uno de esos trabajos. Cosas que claro que se van complejizando conforme van avanzando en su secuencia escolar. Pero yo creo que, de hecho, en una licenciatura en ningún momento jamás nadie te va a pedir que pienses algo nuevo que no se haya dicho, ¿no? Y también por ahí yo creo que hay que hacer como un gran cambio de paradigma, porque sí está muy arraigada esta idea de que si tú no propones algo nuevo, entonces no es un texto bueno, ¿no? No estás logrando generar ideas originales, porque la originalidad precisamente tendría que ser así, ¿no? Entonces yo creo que son dos cosas, ¿no? Habría como que replantearnos estos conceptos y también hacer una gran labor de como quitarnos este mito de que con todos los textos queremos medir la originalidad, ¿no? Lo que sea que eso quiera decir. Y más bien sí trabajarlos con objetivos muy específicos y con expectativas muy específicas que obviamente cambian de cada materia, de cada semestre, de cada institución, etcétera. Yo creo que con eso sacaría. Y muchas cosas salen de aquí. Son esos términos que mencionas, algunos de ellos son resquicios de la modernidad que no se han transformado y que siguen señalando esta falsa idea de innovación como único valor, eh, pues que vale la pena buscar en las instituciones y que no necesariamente es lo que realmente queremos de nuestros estudiantes, pero tampoco somos explícitos, ¿no? Como bien lo dices. Nosotros mismos tendríamos que primero plantearnos eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención al solicitar un texto en particular? Y qué tanto grado de
originalidad le requiere a un estudiante o solamente, digo solamente entre comillas, debe dar crédito a las fuentes consultadas, ¿no? Que tampoco a veces somos muy claros en eso. Antes de darle la palabra a alguien más, ya está con nosotros Gilmar y Valeria, entonces me gustaría presentarlos. Ellos nos acompañan de la UAM. Valeria Benítez Rosete es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la UNAM. También en la misma institución hizo la maestría en Lingüística Hispánica y el doctorado en Lingüística que está en proceso. Ha participado en distintos proyectos de lingüística y de docencia y como investigadora su interés está en la sintaxis funcional y adquisición de la escritura. Desde hace varios años trabaja en el diseño e implementación institucional de programas de escritura académica y en el desarrollo de herramientas de evaluación de habilidades lingüísticas. Ahora mismo es responsable del Centro de Escritura y Argumentación de la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa, institución a la que todos queremos tanto. Y también Gilmar, a quien conocemos de hace un poco más tiempo, Gilmar Ayala Meneses, quien es maestro en Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas en el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde colaboró como profesor de asignatura de Nuevas Tecnologías y Traducción y de Comunicación. Anteriormente ha sido codirector del Centro de Autoaprendizaje, Redacción y Lenguas en el CARLE del ITAM, donde también fue profesor de redacción y español para extranjeros. Ha sido docente de las materias Metodología de la Investigación, Redacción, Seminario de Tesis, del Centro de Estudios Superiores de San Ángel y de Redacción y Español en la Panamericana. Es egresado de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y también muy cercano al Centro de Escritura en la UAM. Bienvenidos a ambos. Y ahora sí, no sé quién quiera continuar esta discusión que abrió Denny sobre el papel, la función de la escritura en la educación superior. Bueno, primero que nada, me gustaría agradecerles a todos y a todas que estén aquí presentes, agradecerles la invitación, pero sobre todo también me gustaría anunciar de parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, que precisamente pues aunado a que yo he estado liderando el proyecto del Centro de Escritura y Argumentación, quien ahora está muy a cargo de todo esto y liderando ahora el programa y el proyecto del Centro de Escritura y Argumentación es la maestra Valeria Benítez. Así que en este sentido estoy aquí presente, seguiremos dando las cosas al margen, pero le daré la palabra directamente a la maestra Valeria y la bienvenida ante toda la red y ante este, desde luego, evento tan importante que ha logrado congeniar precisamente tú, Abigail, en comunión con la Universidad, la UPAEP, y lleva a dar todo el nombre general, pero la UPAEP, y muchísimas gracias. Así que, bueno, pues también veo muchas caras conocidas otra vez, que ya no había tenido la oportunidad de verlas. Seguimos rápidamente con con la conversación. Llegué un poco tarde, ya bien por todo este tipo de cosas, pero Valeria, a nombre de la UAM y a nombre de la Unidad Coajimalpa y a nombre de toda la red mexicana, te doy la más cordial bienvenida. Te deseo también mucho éxito en este nuevo liderazgo que vas a optar y tomar y a dirigir como el nuevo Centro de Escritura y Argumentación de la Unidad Coajimalpa. Yo te estaré apoyando porque desde otra trinchera también, pero también hermanadísimo con todo el curso, así que pues espero que todo el equipo y toda la red te esté apoyando concienzudamente en esta misión. Me quedo aquí, te escucho y cualquier cosa respaldo el pasado. Muchas gracias, qué linda bienvenida. Tenía muchas ganas de conocerlos, conozco de la red de hace tiempo, bueno, siempre hablando con Gilmar y colabora también muy cerca de la maestra Carla Rivera. Entonces, me emociona mucho, ya le decía a Abigail, me emociona mucho entrarle a estas discusiones, intercambiar información sobre cómo miramos, cómo se mueven estos fenómenos, en particular el plagio, ¿no? Incluso, no sé, yo ya entro de lleno un poco a las reflexiones que me hizo o que me llevó a tener este texto. Lo leí varias veces, ya sabía de él, ¿no? Había oído en algún momento, pero ahora lo volví a leer y hubo una parte así que por aquí lo tengo, ay, donde lo dejé con amarillo, que
Bueno, básicamente donde la idea es yo como o yo vivo de los errores e inconsistencias que tiene su sistema. Y eso es bien fuerte, ¿no? Entonces, un poco lo que, o sea, viendo toda esta complejidad que implica el plagio desde esto que mencionaban, que los propios alumnos llegan, los estudiantes, pero también profesores o muchas instancias de las propias instituciones, tienen un cierto desconocimiento, no logramos entender qué es el plagio y hasta dónde llega, cuáles son las variantes, o sea, además de esto, una de las cosas que a mí me sigue costando mucho trabajo en el vínculo desde el centro de escritura y desde el programa en el que trabajaba antes, trabajaba en la Facultad de Ingeniería, también en un programa de escritura tratando de vincular con los profesores, es justamente la cuestión de relación con los profesores y la corresponsabilidad que tienen en el asunto del plagio. Creo que una de las cosas que me cuesta trabajo es con los profesores es acercarnos a poder decir somos un equipo de centro de escritura y profesores, y la parte en la que se tienen que dar las pautas de cómo entregar un trabajo, en eso los podemos apoyar, sin que se sientan invadidos como profesores, ¿no? Pero ¿cómo? Yo sé cómo pedir. Sí, hay que hacer, o sea, te propongo que hagamos un trabajo modelo y que sigamos el proceso de escritura. Mi antídoto contra el plagio, y yo sí di grupos de ingeniería de 50 alumnos, daba 4 de repente, entonces tenía por semestre 250 alumnos, era una cosa brutal, y cómo quería yo que me entregara un ensayo, o sea, ese era mi capricho. Y entonces la única manera de asegurarme de que no hay plagio en el proceso es siguiendo el proceso. O sea, es una metodología que, bueno, Carla la ha visto, ¿no? Es como desde la primera idea, siguiente actividad. Entonces es una especie de rastreo profundo del proceso de escritura para que se trabaje pensamiento crítico, creatividad, en fin. Entonces, esa ha sido la única manera en que yo he podido llegar satisfecha a pasarlos por Turnitin o a pasar los trabajos por otras herramientas y ver que hay una incidencia bajísima podrá todavía haber problemas de citación, podrá todavía haber referencias inexactas, pero ya hay un trabajo de una metodología que usamos, no sé, quizá varios de ustedes la conocen, They Say, I Say, ¿no? Este manual, libro fantástico de plantillas que los acerca a los estudiantes a poder reconocer lo que el otro dice, lo que yo digo y cómo eso se vuelve un entramado en los textos. Entonces, hasta ahora eso ha sido como... Entonces, mi recomendación con los profesores es sigamos juntos el proceso, porque ellos tienen que enseñarlo a disciplinar. No pueden detenerse mucho más. Entonces, hacer esta como mancuerna con el profesor directo sin que sienta que nos metemos en su mundo de docencia, de investigación, disciplinar, es como en lo que yo personalmente sigo atorada. Pues eso es lo que comparto. Qué importante. Ahora te doy la palabra, Meli, ya vi que levantaste mano. Mencionas dos cosas importantísimas, esta relación que hacemos con el profesorado para que nos permitan pues apoyarlos en el diseño de sus actividades, que al final es un proceso pedagógico que no le pertenece a una instancia en particular. Y entendiendo la escritura como una herramienta de aprendizaje, pues creo que se avanza, pero eso es lo que cuesta mucho trabajo. Y la otra cuestión como docentes, pues sí, hacer mucho énfasis en el proceso, porque es muy, muy poco probable que si no lo haces, pues se te escapen o de repente te entreguen algo que nunca has visto. A ver, vamos entonces con Melissa, luego me parece que levantó mano Carla y Minerva. Adelante, Meli. Muchísimas gracias. Pues sí, yo creo que Valeria le dio al clavo a un elemento sumamente importante, ¿no? Esta idea de los profesores, por supuesto también los centros de escritura, pero si vamos ahora con los profesores, de acompañar, de formar, de no estar ahí solamente para imponer y para explicar y ya, sino dar todo este acompañamiento y también nosotros como profesores preguntarnos por qué estamos enseñando a escribir, qué es lo que queremos que logren escribir, alinear nuestros objetivos, lo que esperamos que los estudiantes puedan lograr y cambiar también nuestra forma de evaluar, que la evaluación muestre este avance
o guiarnos por una evaluación formativa en la que podamos estar viendo justamente las entregas, las mejoras, los cambios que van haciendo los estudiantes, y este es un cambio importante en muchas áreas y para muchos profesores. Y creo que también con esto se puede complementar la idea de explicarle y explicitarle a los estudiantes por qué están escribiendo, por qué es necesario que aprendan a escribir dentro de su disciplina para poder comunicarse con sus pares, pero también en esta idea de que algún día llegarán a construir conocimiento y tendrán comunicación mediante la permanencia de la escritura con el futuro, ¿no? Con esta idea de que lo que ellos logran escribir, lo que logran descubrir, puede servir más adelante, y también al aprender estos tipos de comunicación escrita que pueden ser muy ajenos al principio, pueden entender puntos relevantes del pasado. Entonces, esta idea de enseñar no nada más como entrégame, saca una calificación y ya, sino de ver la escritura como una forma de construcción del conocimiento que parte de una evaluación de las mejoras que van teniendo, cambia por completo el proceso educativo, no solamente la relación con la escritura, sino todo el proceso educativo. Y creo que aquí también vale mucho la pena resaltar y pensar un poco en qué tanto les pedimos que escriban en cuanto a volumen. Porque lo que dijo Valeria ahorita de tener 200 estudiantes, me desmayo, o sea, me muero. Me muero simplemente de tener que calificar un ejercicio, ¿no? Pero si los ponemos al revés, un estudiante puede a veces tener 9 profesores y los 9 profesores le dejan escritos al mismo tiempo y son estudiantes de nuevo ingreso o muy al inicio, donde todavía no tienen un manejo de tiempos, donde nadie les ha explicado procesos de escritura, donde están pedaleando a contracorriente y nadando como pueden. Entonces, esta parte del acompañamiento es muy importante y también requiere pensar en cómo es la vida estudiantil, las cargas de trabajo de los estudiantes, porque una de las razones por las que plagian o por las que inicialmente se van al plagio es justamente por un mal manejo de tiempos, por no conocer las estrategias para trabajar en varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque tienen que entregar varios ensayos en un mismo momento y están perdidos en la inmensidad. Trabajan de corrido en uno, abandonan los otros dos los trabajan una noche antes. Entonces, enseñar estas estrategias para trabajar en un proceso de escritura simultáneo en varios trabajos es importante dar este acompañamiento, y es importante también pensar en la realidad de los estudiantes. Y eso creo que es en parte una preocupación de nosotros como profesores, pero también debe ser una preocupación institucional, porque estas sobrecargas no solamente llevan al plagio, ¿no? No solamente llevan a problemas académicos, sino que pueden derivar en problemas mayores para cada uno de los estudiantes. Y bueno, nada más porque algunos de ustedes ya saben que es una pequeña obsesión conmigo, en estos puntos, como de estructurar una evaluación formativa que les ayude a los estudiantes a ver la importancia del proceso y que nos ayude como profesores también a poder lograr leer bien a todos nuestros estudiantes, conocer perfectamente cuáles son las debilidades de unos, cuáles son las debilidades de otros, cómo podemos ayudarles y conocer sus textos. Creo que es muy importante utilizar las estrategias, es muy útil utilizar las estrategias de microtemas, donde los estudiantes estén obligados a pensar. No hay forma de que un escritor fantasma o de que una agencia me pueda escribir un texto, que es un texto muy breve, donde yo tengo que reflejar mi pensamiento, que además después tendré que defender, y que además, si está ligado con mis intereses, no voy a querer utilizarlo. Entonces, yo creo que hay que pensar muy bien por qué escriben los chicos, hay que hacérselos saber, y hay que un poco conectar todas estas cosas de, pues, los requisitos disciplinares, la conexión del conocimiento de pasado, presente, futuro, y también esta idea de evaluar a la
construcción del texto, no solamente un texto final. Pues muchas gracias, Meli, sobre todo por traer a la discusión el tema de las circunstancias en las que se produce la escritura, pero también en las que se asigna. Es bien importante saber que no nos corresponde todo a los docentes, ni tampoco a los estudiantes. También tiene que haber como una visión institucional que apoye los procesos de escritura, que ya vimos que son tan complejos y hay que tenerlos con lupa. Le doy la palabra a Carla. Adelante. Bueno, gracias, Abby. Todas han dicho cosas muy interesantes que sí me han traído como muchas ideas, pero bueno, creo que algo que se repite como en las intervenciones es que no se ha logrado realmente proponer una pedagogía de la escritura centrada en el estudiante. O sea, realmente lo que concebimos de la escritura sigue siendo el producto, ¿no? O sea, el artefacto textual y no la escritura como un proceso de aprendizaje del estudiante. Yo siento que ese es el primer problema, ¿no? O sea, como este lema, ¿no? De todos los centros de escritura de ayudamos a los escritores en vez de mejorar escritos, o sea, creo que es, sí, una de las aportaciones más importantes de los centros de escritura, en donde sí se ha defendido mucho esta pedagogía, pero creo que es algo que no ha llegado ni a los salones, ni a los alumnos, ni a las instituciones. Y creo que también mucho tiene que ver, o bueno, creo que gran parte de este problema sí está en la evaluación, ¿no? O sea, yo que, bueno, he estado estudiando un poco el tema de la evaluación de la escritura, me he dado cuenta que sí hay como mensajes muy, muy contradictorios, ¿no? Por un lado se tienen estas evaluaciones en donde se le separa, ¿no? El escrito del escritor y solo se juzga el escrito, ¿no? El producto sin tomar en cuenta el proceso, hasta cómo se desintegran todos los componentes. No digo que esté mal, ¿no? Pero siento que es algo que sí, de pronto hace falta como ver cuáles son, sí, en estas prácticas, como lo que se va perdiendo o las concepciones que se van defendiendo. Creo que en el caso de la evaluación, sobre todo la que está presente en los procesos de admisión y en los procesos de titulación, se ve mucho cómo se separa al escritor de su escritura. Y en este sentido, bueno, regresando al texto, algo que me llamó mucho la atención es como, bueno, esto que decía Xavi de las circunstancias, o sea, de lo importante que es, o sea, si ya vamos a tener una pedagogía de la escritura centrada en el estudiante, en el escritor, también entender como de dónde vienen sus frustraciones, ¿no? O sea, porque algo que creo que es muy evidente en este texto es que los alumnos que contratan estos servicios, pues sí, claramente se dan cuenta que no quieren o que no pueden. Y en ese sentido se me hizo muy interesante cómo el autor menciona como los 3 tipos de alumnos que contratan estos servicios, ¿no? Los escritores como segunda lengua, ¿no? Los estudiantes ricos, y no me acuerdo de los segundos. Pero bueno, sí se me hace esto interesante porque, bueno, no sé, sobre todo viendo que las poblaciones que ingresan a la educación superior cada vez son más heterogéneas, o sea, sí siento que es diferente un alumno que no puede a un alumno que no quiere, ¿no? O sea, ambos son dos, sí, o sea, o el alumno que puede pagar, ¿no? Y el alumno que, pues, no sé, tal vez simplemente se dan cuenta que no puede y entonces hace todo lo posible por contratar o por salirse de, sí, o sea, de solucionar este problema por esta vía. Pero bueno, sí, creo que entender como estos tipos de estudiantes, estos tipos de frustraciones, es importante, estas condiciones en las que se mueven. Y sí, y bueno, esto que dije sobre la pedagogía centrada en el estudiante, que repito, creo que es una de las aportaciones importantes de los centros de escritura, pero sí creo que no está llegando aún como a otros lados. Y sobre todo también como esta parte de la responsabilidad institucional, me parece que también ya varias de ustedes han mencionado, es importante porque al final de cuentas estos procesos de admisión o estos procesos de egreso que pueden llegar a ser como violentos para el alumno, como reproducir desigualdades o dejar entrar a un alumno sin darle un acompañamiento, sí, tienen que ver justo con los métodos de evaluación por los que pasaron los alumnos y luego los dejan solos, ¿no? Y entonces de pronto los centros de escritura o los profesores tienen que ocupar. Entonces sí creo que, sí, o sea, me gusta mucho, sí, creo que el tema de la corresponsabilidad es muy importante en este tema de la integridad académica.
Pues genial. Esto del el enfoque centrado en el estudiante no solamente debe permear a toda nuestra manera de enseñar, sino también hasta cómo estamos problematizando este asunto de la integridad académica, porque no es lo mismo el plagio en un estudiante que en otro. Seguramente escucharon un caso que se hizo viral de un lugar que encontraron en Kenia que les pagaba $1 por texto a kenianos que tenían doctorados y que terminaban escribiendo para chavos en Oxford, en Cambridge, y que ellos sí conseguían el gran trabajo de la vida, mientras que pues estos kenianos pues ganaban $1, ¿no? Entonces pues efectivamente no siempre es que no puedan, a veces es que no quieran y el abordaje tiene que ser diferente. Muchas gracias, Carla. Adelante, Mine. Gracias, pues muy interesante todo lo que se ha venido aquí reflexionando. Y es un gran acierto que vaya esta pregunta de origen de para qué se escribe, ¿verdad? Porque como ya habían señalado, es algo que pocas veces se explicita. Y desde luego que el escenario ideal es este carácter epistémico, ¿verdad? De la escritura como un medio para el aprendizaje, como una estrategia para conjugar otros saberes y demás. Pero hay muchas cosas ahí también involucradas. Este documento del fantasma escritor, creo que algo que ilustra mucho es una necesidad sentida, pues lo que está haciendo él es resolviendo una necesidad que se ha presentado, a lo mejor por un escenario construido, sobre todo en las universidades, en términos de que ese estudiante requiere entregar ese trabajo, alcanzar un grado, quizá aprobar las asignaturas y demás, combinado con, o más bien desdibujando un poco la necesidad de saber escribir, ¿no? Y yo enfatizaría mucho el asunto de las características de la escritura académica, que es además la que priva en la universidad, que tiene sus elementos específicos y en lo que sabemos bien que a varios autores han mencionado, recibimos un estudiante que no tiene ahí experiencia. Para él es enfrentar una nueva comunidad discursiva, la universitaria, académica y además la específica de su área en la que él se va a desempeñar. Y ahí sí hay esta corresponsabilidad que se mencionaba de la institución y de los docentes, tanto los que trabajamos en el ámbito de enseñanza de la escritura como los docentes disciplinares. Finalmente esos estudiantes van a ser sus pares y es importante que los vayan ayudando a introducirse en ese campo, que los vayan acompañando a lo largo del proceso para que ellos desarrollen lo que a lo mejor a nosotros nos costó, pues no se hablaba tampoco de eso, no se había reflexionado sobre todo esto que ahora conocemos y entonces pues lo aprendimos a golpes de la vida, ¿no? Pero ahora se sabe, pues, y se puede platicar de eso y se puede hacer consciente al estudiante de ese proceso en el que, diría Beiserman, queremos oír su voz después de que ya ha pasado por la voz de tantos otros autores, que ha aprendido a lo mejor en mayor o menor medida a reformular un poco eso, pues cómo luego ya puede ir él mismo teniendo su propia presencia dentro de este ámbito y ser escritor en su área. Sin duda coincido con lo que decía Vale, no hay más que acompañar el proceso paso a paso para evitar que a la hora de la hora nos llegue algo hecho quién sabe cómo y dónde y con quién, ¿no? A veces nos pasa que el estudiante, en mi caso tengo una asignatura curricular en donde abordamos esto de la escritura y a veces el estudiante de pronto dice, maestra, cambié de tema. Y ahí me parece muy bien, nada más necesito todo el proceso. Tu idea original, tu lluvia de ideas, la etapa de oración completa, los párrafos que fuiste. Entonces, en el momento que tú decidas, puedes cambiar de tema, ¿no? Y esto casi siempre para nosotros ha resultado un pequeño foco rojo cuando un estudiante repentinamente decidió cambiar su tema. Pero también se entiende que lo que mencionaba Avi al principio, que Google es el facilitador y también el complicador a veces de todo esto y pues el estudiante de pronto encuentra cosas muy interesantes y cosas que a lo mejor le llaman la atención y creo que en el fondo puede ser quizá así me gustaría poder decirlo dentro de todo esto, ¿no? Y ante esa falta de experiencia en poder decir así las cosas, pues puede recurrir al plagio más burdo, ¿verdad? De traérselo sin citar las referencias.
todo esto me hace pensar en una historia que tenemos legendaria acá en la ciudad de Guadalajara. No sé si ustedes han oído hablar en algún momento de Edmundo Estrada. Se anunciaba incluso en la radio cuando yo era pequeña, oía sus anuncios y hace tesis, se dedica a hacer tesis y de verdad tenía un anuncio radiofónico que decía que él podía hacer la tesis de grado de cualquier carrera, de cualquier nivel y demás. Y hubo una controversia importante porque en algún momento alguien lo denunció, hubo una cuestión legal ahí y no procedió en su contra nada porque no estaba haciendo nada ilegal. El problema era para las o los estudiantes que eran descubiertos que Edmundo Estrada les había hecho su tesis y ellos eran los que habían incurrido en una falta de ética y de integridad académica, ¿no? Y es fecha que está anunciado, está en LinkedIn, aparece como el gerente de esta empresa y ofrece esos servicios abiertamente, ¿no? Ignoro los costos, los procesos y demás, pero aquí ha sido pues un caso muy sonado y también de vez en cuando alguien dice, le cacharon a X persona en X universidad que su tesis se la había hecho Edmundo Estrada, ¿verdad? Y él dice, he hecho más de 4,000 tesis en quién sabe cuántos años de trayectoria profesional, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí yo me pregunto con frecuencia, ¿y si Edmundo Estrada enseñara a escribir tesis, qué haría, no? ¿Qué nos diría? ¿Cómo le podemos enseñar a un estudiante a elaborar su tesis exitosamente? Gracias. Oh, gracias a ti, Mine, porque reproblematiza sobre todo esta idea de quién es el responsable, ¿no? Que él no tenga ningún delito imputable, que eso le corresponda al estudiante. Quizás empezar por ahí se me ocurre, ¿no? Hacerle ver a nuestros estudiantes la responsabilidad que está implicada en escribir, junto con lo que ya mencionaste de la escritura relacionada con esta visión epistémica de aprendizaje y la idea muy importante que está permeando entre todas nuestras reflexiones es esta gran corresponsabilidad. Hay muchos agentes involucrados en el simple hecho, que parece simple pero no lo es, de un profesor asignando un texto, ¿no? Entonces hay mucha responsabilidad allí. ¿Alguien más quiere mencionar? Mine, ¿quieres hablar otra vez? Sí, fíjate que quería agregar algo, Avi, compañeros, compañeras, con relación al papel del centro de escritura, ahorita que mencionaste lo de la corresponsabilidad, como un espacio diferente. Primero, esto que ya mencionaban de estar centrado en el estudiante, pero también un espacio más seguro en donde el estudiante puede equivocarse, puede manifestar, tengo problemas para hacer este trabajo que me está pidiendo este maestro, o me gustaría ir aprendiendo a hacerlo mejor y que se le vaya acompañando con esa confianza y esa tranquilidad, ¿no? De aquí no se le va a evaluar, por ejemplo, aquí estamos centrados en su desarrollo como escritor, no solamente en el producto, y esta posibilidad de hacerle ver está ligado, ¿no? La persona que está haciendo el producto con el resultado que se va a tener está ligado porque tiene ahí pone en juego todo su bagaje. Pero creo que ese es uno de los rasgos más interesantes, pues, del centro de escritura que puede contribuir a hacer conciencia primero de esta capacidad de como ente productor y después esta seguridad y esta confianza de que como aquí no estoy bajo la lupa, ni tampoco estoy en desventaja frente a otros compañeros. Eso creo que también es algo muy rico, pues, de los centros de escritura. Y ese espacio en el limbo en el que se permiten los aprendizajes más profundos, también nos permiten pues desenmascararnos y mostrarnos vulnerables y por lo tanto tenemos que fortalecer mucho el centro de escritura para pues que efectivamente sea un espacio seguro. Muchas gracias, Mine. Denny levantó la mano y después Carla. Sí, justamente sobre eso que dijo Mine, de que se preguntaba cómo este señor, cómo le haría para hacer clases de escritura. Yo tengo la intuición de que sería muy bueno. O sea, de hecho, en el artículo, hay un párrafo en el que yo dije, wow, este párrafo pudo haber sido una cita de They Say, I Say, ¿no? Si se acuerdan, ya tengo mis fórmulas para empezar estos trabajos, ¿no? En los últimos años, Raya se ha problematizado, Raya, porque este tema, Raya, bla, 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 ¿no? Una cosa que puedes adaptar en realidad como para un montón de situaciones. Igual, dice, yo trabajo en 20 escritos diarios, entonces tal vez, o sea, no tal vez, con toda seguridad ya tiene como muchísimas estrategias este escritor o escritora
Y justamente también me surgía esa idea, o sea, con el artículo, y si esta persona estuviera dando clases de escritura, seguramente sería buenísima. O sea, seguramente podría dar muy buenas clases de escritura académica en ese sentido. Y también justo ayer tuve una coincidencia bastante buena. Estaba precisamente pensando en el panel y hay un grupo en Facebook gigantesco de exegresados Ibero y alumnos Ibero y todo, que yo creo que debe tener, no sé, 100,000 integrantes, una cosa así muy loca. Y yo la conocí, ella entró como iba en mi misma licenciatura, pero era mucho más joven que yo, pues. Y ella con otras de sus compañeras de generación tienen un estudio de escritura. Ya sí, que creo que ya funciona como empresa y toda la onda. Y justamente ahí postearon el siguiente mensaje, ¿no? Hola, sabemos que muchas y muchos de ustedes están en procesos de aplicar a un posgrado y les queremos ofrecer nuestro servicio de escritura y consultoría. Redactamos o editamos en inglés o español personal statements, ensayos para becas, cartas de recomendación o cualquier otro documento escrito que necesiten para su aplicación. Hemos estudiado los procesos de admisión y la mejor forma de construir una aplicación. No solamente nos enfocamos en buena redacción, sino en una narrativa efectiva que los haga destacar como buenos candidatos. Me pueden escribir al teléfono o escribir a este correo, ¿no? Y dije como, wow, cae como anillo al dedo. Obviamente tuvo muchísimas respuestas. Y le hablé en la tarde a la que es como coordinadora del estudio, que le llaman, y justamente surgió algo muy extraño que dice, es que justamente nosotras, de hecho ellas fueron estudiantes del antiguo coordinador de escritura antes de que yo me integrara al CIDE, y a ellas les enseñó así como muchísimo esta cuestión de cómo funcionan las tutorías. Y entonces ellas eso es lo que tratan de implementar. Y me enseñó como ejemplos de cómo batean a los que quieren que les escriban la carta completa o quieren que les inventen una historia. Y tienen como correos ya muy estudiados también, ya así como machotes, en donde los batean pero amablemente, y más bien tienen estas sesiones tal cual de tutoría, en donde es, a ver, cuéntame por qué, ya investigaste esto, pero por qué esas materias, pero por qué con ese profesor, ya te lo preguntaste, tal o cual cosa. Y dije, wow, o sea, están capitalizando su conocimiento como tutoras en un estudio que de hecho va muy bien. Pero lo interesante fue que le dije, oye, pero tu clickbait, sí es que les vas a hacer el trabajo 100%, ¿no? Y dijo, sí, porque si nosotros ponemos así como todo el disclaimer de cómo funciona el proceso, no es atractivo para las personas, ¿no? No tendríamos a tantas personas pidiéndonos textos. Entonces, eso también se me hizo como muy interesante. Y también como una vuelta de tuerca a este asunto, ¿no? Como darles herramientas como sin que se den cuenta, casi, para que sí puedan, igual no desarrollar así como a fondo la escritura ni para nada, pero al menos para acompañarlos en el proceso y no ser el del artículo tal cual. Pero sí, esas son un par de cosas que ahorita con lo que dijo Mine me vinieron a la cabeza. Y eso está bien interesante, lo hemos estado discutiendo últimamente Zaira y yo, porque este tema de la comercialización de nuestros servicios, la verdad es algo que no habíamos discutido hasta que, bueno, porque nuestros servicios, no sé el de ustedes, es un servicio social o de beca. Y bueno, está planteado con una vocación de ayudar no solamente a los universitarios, sino a todos. Entonces, plantearnos que estudiantes haciendo estos servicios puedan a la vez vender estos servicios nos parece pues problemático, ¿no? Y ahora lo que dices, pues yo no sé, yo me cuestiono por qué alguien iría entonces con un servicio profesional teniendo un centro de escritura que es gratuito. Y es justamente por esta mentira, ¿no? Entonces es curioso, están como en el límite de lo que yo consideraría ético, pero es un caso bien interesante. Carla, creo que habías levantado mano. Sí, sí, justo, bueno, no sé, yo quería decir que también creo que es importante, o sea, como más allá de, bueno, primero, sí, justo ver qué están haciendo, ¿no? Como todas estas personas que se están empezando a formar en estos temas, o sea, cómo lo están logrando capitalizar, cómo están logrando vivir de esto, porque creo que hay quienes podemos dedicarnos a esto, ¿no? Y encontrar este nicho, pero hay quienes no, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por ahí en la UAM hay un grupo de tutores que ya hizo como
servicio de corrección de estilo, que tienen un montón de seguidores y que creo que les va muy bien, ¿no? O bueno, este grupo que mencionaba Dani. Entonces igual, no sé, sería interesante como ver el seguimiento, qué provecho le sacan estos tutores o estas personas que se interesan por este tema. Y por otro lado también me gustaría compartir un libro que yo estuve leyendo justo en verano, que se llama The Rise of Writing, en donde se habla del ghostwriting desde el ámbito laboral y profesional. Y básicamente lo que dice es que cada vez más en empresas, ¿no? O sea, bueno, cada vez se escribe más, ¿no? Y el texto es un producto, ¿no? Los discursos son productos como que empiezan a ser como muy valiosos porque justificas, ¿no? Tu marca y lo mueves en las redes sociales y es la manera en la que te comunicas. Entonces, cada vez la gente escribe más, cada vez más empresas, de lo que sea, necesitan escritores y cada vez también se pierde más la noción de autoría porque se contratan estos escritores para hacer estos discursos que al final tienen el nombre de el director, ¿no? Entonces, también se me hace muy interesante, o sea, bueno, intentando problematizar más este tema fuera de la universidad, o sea, cómo cada vez más pasa esto en el mundo, o sea, en distintos ámbitos profesionales, que puede ser por un lado, no sé, alguien que le haga un discurso a un político, ¿no? Que sería como darle más poder al poder, ¿no? Pero por otro lado también podría ser, no sé, platicaba con un amigo que trabaja en una empresa de traducción de Estados Unidos y él me contaba que lo que hacían en esta empresa de traducción era ayudar a migrantes con sus trámites y que muchas veces en este proceso de ayudarlos había que escribirles, ¿no? O sea, como cosas, no solo traducir, o sea, bueno, traducir de su oralidad a la escritura, ¿no? Pero quienes escribían eran ellos, ¿no? Entonces era un servicio como de redacción, traducción, para ayudar a quienes estructuralmente, no sé, han sido como muy marginados o como van en contra de los sistemas y justo por estas carencias en la escritura no pueden hacer procesos tan básicos como trámites, ¿no? O sea, como cartas. Un migrante que quiere solicitar una carta de asilo, o sea, no lo puede hacer y claro, si hay un servicio que le va a ofrecer ayuda, ¿no? O sea, como claro que lo va a tomar. Entonces, no sé, como que creo que es interesante ver también cómo esto está pasando en el mundo y cómo los escritores fantasmas, sí, cada vez se pierde más como esta noción de autoría y el tema se puede dar desde para ayudar a quienes estructuralmente no logran como cruzar esas brechas de alfabetización, como quienes se aprovechan de eso para llegar a ciertos puestos de poder y desde ahí reproducir una identidad, un discurso, ¿no? Como serían los políticos. Yo también tengo un montón de amigos que hacen eso, hacen discursos para políticos. Y digo, mi intención no es juzgar, simplemente ver cómo, pues sí, desde este tema es difícil, porque este tema es difícil, porque también es ir contracorriente hacia algo que está pasando en el mundo. Cierto. Yo creo que esta visión profesionalizante de la escritura que se centra en el producto puede llevar a los estudiantes a creer que están haciendo algo justo adentro de la universidad. Y no es que seamos románticos al buscar la autoría, ¿no? O sea, sabemos que eso está complejizado. Más bien es que están en proceso de aprendizaje y es precisamente que pedimos escritura para ver ese proceso y que tiene sentido entonces pedirles que lo hagan ellos. Pero eso no está tan claro. Ciertamente, ¿no? Entonces tengo varias manos levantadas. ¿Les parece que vamos Gilmar? Me parece que luego vi a Vale, luego Mine y luego Melissa. Adelante, Gilmar. Hola, bueno, pues hablando un poco en relación con esto de la profesionalización de la escritura o escritura con función empresarial, yo me mostraría muy a favor, primero, en el sentido de que hay que ver a nuestros estudiantes y en contextos importantes y circunstanciales. Por ejemplo, en la UAM Coajimalpa, nuestros estudiantes son de una escuela pública y normalmente, al contrario de lo que se podría pensar, las escuelas públicas normalmente en su esquema no condicionan o no forman personas con un ámbito completamente lucrativo. Es decir, hay otras instituciones de carácter privado en el que obviamente se busca que el chico al egresar y al estar ya fuera en el ámbito empresarial, pues busque generar, ¿no? Obviamente propositivamente. A veces nos espanta mucho oír ruido, como ahorita veía en el chat, ¿no? Esto de marketing efectivo, pues me parece fabuloso. O sea, ver que no solo que podamos lograr que en los centros de escritura dominen la lengua,
que la dominen en la forma escritural y además que la puedan trasladar a un dominio empresarial o que sean parte de eso, me parece extraordinario. Claro, obviamente existen estas limitantes en las que, pues obviamente, pues se puede lucrar inadecuadamente, como ponían un poco a lo mejor el ejemplo de la persona que hacía 4,000 tesis y parecía todo maravilloso. Yo dudaría incluso de que esa persona pueda enseñar a escribir. Es decir, puede ser bueno haciendo, pero no bueno enseñando. Incluso muchos de nosotros podemos ser muy buenos enseñando y a veces haciendo. Y también hay que reconocer que nosotros, al haber generado un buen dominio, bueno, no estoy pecando un poco de humildad, pero al tener un buen dominio, la mayoría de nosotros nos dedicamos externamente a hacer pequeños detalles con cierta gente porque sabe que nosotros lo hacemos. Y cuántas veces hemos dejado cosas sin que sea de nuestra autoría y pasado a decirle, mira, pues tú puedes retocarlo, pero la base está aquí. Entonces, bueno, pues es parte de un proceso. Si hoy en día, y algo que comenta muy importante Carla, que me pareció extraordinario, es que a veces dejamos de lado también como profesionales de la escritura, que hoy en día la escritura es sumamente colectiva y que en esa medida, pues todos estamos construyendo verdaderamente la universalidad de la escritura, algo así como unum versus multum. Siempre les digo mucho esto a los chicos. Cuando uno entra a la universidad, es lo único contra lo múltiple. Y sí, hay que tratar de adaptar nuestro estilo, nuestra escritura a esta universalidad, ¿no?, de la escritura colectiva. Las empresas hoy en día pues emiten comunicados e incluso nuestras mismas instituciones emiten un comunicado y delegan y se firman a partir de una cierta institucionalidad. Vemos comunicados como convocatoria al concurso para otorgar el diploma de investigación 2021. ¿Y quién firma? Rectoría de unidad, Secretaría de unidad, Rectoría. ¿Quién hizo ese texto? Un profesional de la escritura. Entonces, en ese sentido, bueno, alguien que se contrató para poder escribir bien, que comunique de manera eficaz. Entonces, también situar estas prácticas que también tiene el Centro de Escritura guiadas, es decir, tanto a un ámbito académico, personal, en la que uno emite probablemente un dossier, un ensayo, un texto específico, con la voz propia de aquellos que son los autores o el autor, pues sí tiene una función, pero también no dejar de lado que también estos chicos tienen que aprender a dominar la lengua para poderse integrar a ese otro aspecto. Ellos lo hacen ya de manera bien, pero desgraciadamente a veces también hay que quitarnos este estigma. La replicación de memes es un punto creativo importantísimo a partir de una base en la que se van creando otros elementos, ¿no? Entonces, a mí me parece esto interesantísimo que se maneje como ver la escritura colectiva, la escritura con función empresarial. Ay, perdón, aquí se me olvidó un paréntesis, retomar algo. Bien señalaba Carla y también lo sabe Valeria, que bueno, son alrededor de 4 chicas que se formaron como compañeras de escritura. Ahorita tienen ya una página que se llama Enchúlame el Texto. Aparte me pareció excepcional el título, porque Enchúlame el Texto, pues se habla de, también no solo de una conciencia, es decir, tú ponme el texto, tú trae el carro y tú enchúlamelo, o sea, ponle ahí ya los aditamentos adecuados o enséñame, es decir, no estoy elaborando el coche, porque no sería te construyo el texto, sino enchúlame el texto y dime cómo hacerlo. Entonces esto me pareció increíble y también se forjaron a partir de los consejos que les dio la maestra Carla, los consejos que le dio el equipo, ¿no? Y también en este sentido, pensar que tu individualidad aporta a un colectivo. Y en este sentido, esta individualidad debe de ser sincera. Es decir, tu escritura debe de ser sincera para que aporte a la colectividad sobre una base. ¿Se entiende este proceso que acabo más o menos de mencionar? Y bueno, pues en términos generales me parece muy interesante o me gusta mucho que la escritura sirva como un camino también para abrirse en un método profesional. Claro, en el en el proceso de enseñanza,
pues hay que enseñar estas cuestiones éticas de lo que podría ser adecuado o inadecuado, ¿no? Pero sí es cierto que un gran dominio de un gran dominio de la escritura permite que estos discursos lleguen de manera muy eficaz a muchos grupos y a varias unidades. Bueno, pues hasta aquí termino realmente. Sí, gracias. Paso la palabra a... Sí, gracias, Gilmar. Nada más una acotación. Yo creo que no tendríamos por qué ver como una oposición con lo profesional. Quizás aquí como la manera en la que yo lo entiendo es, mientras estás en un proceso formativo, tienes que mostrar ese proceso formativo para mejorar y justamente que puedas graduarte y ejercerlo profesionalmente, porque después de esa barrera vas a tener que pagar por cualquier cosa que no hayas adquirido, ¿no? Así lo veo yo y yo no estoy totalmente en desacuerdo con la corrección de estilo, con el ejercicio profesional de nuestra profesión, ¿no? En el chat ha habido una conversación interesante con un matiz de género que me gustaría traer a la discusión, porque efectivamente muchas de las autorías de varones históricamente tienen detrás un trabajo oculto de mujeres. Margarita menciona que esa es una tendencia todavía, por desgracia, de las novias escribiéndole a los novios. También yo mencionaba a algunas colegas escribiéndole a sus jefes, ocultando su autoría, y Mine nos comentaba que ella ha concluido que para terminar un doctorado hace falta tener una esposa. Y efectivamente así es como se ha hecho a través de la historia, ¿no? En muchas ocasiones, porque el papel de la mujer detrás de los procesos de escritura pues se ha ocultado. Ahora sí le doy la palabra a Valeria y luego a Minerva y luego a Melissa. Bueno, yo vuelvo un poquito con este asunto de la profesionalización de la escritura, pero en un sentido que me vino ahora con lo que dijo Denny. Denny, ¿es? Denny sin acento, con lo que menciona Denny, con lo que acaba de decir Gilmar. Cuando estos programas de tutorías emergen en el marco de los centros de escritura, no estábamos previendo el efecto de cuando los tutores se van. Yo creo que no, o sea, no estaba previsto en el plan qué pasa con todos estos chicos que están en un proceso transitorio escolar, pero después salen al mundo y que creen los formamos y que creen que no nos dimos cuenta que los formamos para hacer algo profesional. O sea, hasta ahora con estas anécdotas, o sea, este fenómeno de las chicas de la UAM nos llamó mucho la atención y hizo poner un foco rojo, porque lo primero fue, estas chicas no estudiaron lingüística, letras, hicieron, no sé, están en humanidades, ¿no? Y de repente no están ejerciendo del todo su disciplina, sino esto que aprendieron en el centro de escritura y que hacen muy bien, y de repente fue preocupación, pero ¿cómo? ¿Cómo lo estarán haciendo? ¿Estarán produciendo los textos o están usando nuestras metodologías? Yo, la verdad, lo que hice fue recapturarlas. Las regresé al seminario, les ofrecí otras cosas y les dije, oigan, chicas, vamos ahora a ver gestores, vamos a hacer este trabajo, van a venir al panel, al panel siguiente, varias de las chicas de Enchúlame el texto, y fue incluso una que no había sido tutora, pero está en el negocio, le dije, tú vente, porque yo necesito mirar cómo están viviendo la experiencia profesional, porque resulta que entonces este servicio social es profesionalizante. Y nos está pasando ahora un caso, damos acompañamiento a los estudiantes de una maestría en particular, se llama la MADIC de diseño, computación, y ocurrió que hay un chavo de computación que le está interesando mucho la escritura y que por medio del profesor en una tutoría me dijo, oye, ¿yo puedo dar tutorías? Porque me hacen burla mis compañeros con que soy maestro de español. Le dije, venga, entrenemos. O sea, si tú puedes darte un par de horas a la semana, vamos a entrarle también esto. Me dijo, es que lo estoy viendo como algo que le va a ayudar a mi equipo en la maestría, en fin. O sea, el asunto es, o sea, tenemos un nuevo reto y un nuevo panorama que también tiene que ver con cómo filtrar lo ético, cómo llevar este mensaje de la escritura, o sea, interiorizar también en los tutores el mensaje de la escritura como un ejercicio epistémico. Entonces, creo que con lo que han mencionado, sí tenemos, o sea, estos ya programas más consolidados con tutores que realmente, porque tuve, por ejemplo, experiencia de trabajar en el TEC, en el Centro de Escritura, ahí éramos puros profes.
no se involucran a estudiantes, ¿no? Contratan gente que va y viene, que no tiene mucho, al menos en la Ciudad de México. Sé que en Monterrey siguen otros procesos, pero la Ciudad de México era como muy de me siento y hago corrección de estilo. O sea, yo de hecho me fui un poco como triste porque dije, no, se pierde, o sea, se volvió un escritorio de estilo este lugar. No sé cómo, eso fue mi experiencia hace un año y cachito, ¿no? Y le dije a Gil, no, es que no es como aquí, ¿no? O sea, aquí la idea de tutoría implica una idea de conciencia sobre la escritura. Entonces, bueno, pues mi intervención en ese sentido es como un poco para pensar el reto que nos viene sobre toda la comunidad que estamos generando de tutores, cómo también vincularlos, tenerlos junto, porque es cierto que salen y en la desesperación, al menos lo veo en nuestra población UAM, en la desesperación pueden empezar a ofrecer estos servicios con mensajes de marketing confusos que también no nos vengan bien como centro de escritura. O sea, que den un mensaje hacia afuera raro. Y a la escuela, a la institución, así, oye, tu alumno está vendiendo trabajos. Eso también, está como en un límite peligroso. Sí, definitivamente una gran reflexión para la formación de tutores. Yo sí siempre trato de tener en cuenta que los objetivos de aprendizaje sean profesionalizantes, porque también tenemos esta falsa visión de que solamente quienes estudien ciertas cosas se pueden dedicar a la escritura, y creo que ya todos estamos convencidos que con lo que hemos visto que no necesariamente la escritura le pertenece a una disciplina en particular. Entonces yo estoy bien con la idea de que se profesionalicen, pero ciertamente con consideraciones éticas. Muchas gracias por ese comentario, Vale. Y Mine, te toca. Sí, hay muchos componentes éticos dentro de toda esta reflexión que estamos abordando, sin duda, pero algo que me gustaría traer también es a la mesa es este carácter de que hay una mirada hegemónica, pues, ¿no? De entrada de la escritura como algo con estatus, como algo que históricamente no siempre ha sido para todo mundo. Y entonces viene luego esta mirada de como un producto que puede ser adquirido, pues. Y luego todos los convencionalismos académicos que no dejan de ser eso. Tengo ahorita una experiencia con un grupo de estudiantes de una comunidad en Oaxaca y estoy trabajando taller de lectura y redacción con ellos, ¿no? Y ahí esto es muy, muy claro, pues, y ellos preguntan cosas como, bueno, ¿y por qué? Para empezar, ¿por qué urge, verdad? ¿Por qué se tiene que entregar en esta fecha? O sea, ¿qué va a pasar si no, no? Y todo este tipo de visiones que me han sensibilizado a este aspecto de la escritura en ese sentido, y como algo también en muchos momentos sobrevalorado en unos rasgos, como escribimos para publicar, porque publicar nos da fama, fortuna, estatus, puntos, etcétera, o escribimos para aprender o para realmente dar a conocer conocimiento. Entonces también están en juego todas estas cosas allí involucradas y en este sentido el asunto de esta formación que se están dando los tutores sobre lo que se está reflexionando, pues hay casos en los que les ha servido mucho, sí para insertarse en su ámbito profesional, sí para trabajar en lo que a ellos les interesa, pero el dominio de la escritura hizo una diferencia, pero pues hay estos otros factores, ¿verdad? De que se puede prestar a otras prácticas que yo no diría inapropiadas a lo mejor, pero sí para la reflexión, sobre las que hay que ver con detalle todo lo que interviene y atraviesa, ¿verdad? Está bien rica la plática, ¿eh? Muchas gracias. Sí, ya casi vamos por el cierre. Me encanta lo que acabas de decir porque creemos ser los dueños de esas convenciones, ¿no? Y todo lo que se escriba tiene que llevar esos acentos particulares. Y a veces sí, salir y encontrarse con otras prácticas letradas, con otras comunidades discursivas, pues te hace ver que en realidad eres tú el limitado y tiene que ser un proceso colaborativo que es parte del aprendizaje centrado en el estudiante y de la pedagogía de centros de escritura, muy, muy importante. Meli, adelante. Pues sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con Gilmar y también con lo que ahorita dijo Miné, de que lo voy a completar nada más con una cosa. Creo que tenemos que pensar en esta idea de que nosotros le estamos enseñando herramientas a los estudiantes que después van a utilizar
en sus diferentes ámbitos, en su diferente vida, y yo concuerdo con Mine que el aprender a escribir bien, el saber escribir bien, es una herramienta que mejora la vida profesional de los estudiantes, y eso puede mejorar también, hacer un cambio social importante, tener un impacto maravilloso en el mundo. Y me hicieron pensar en una de mis exalumnas que me escribió hace unos días y me hizo muy feliz, porque me escribió y me dijo que realmente utiliza muchísimo lo que nosotros le enseñamos. Ella ahorita trabaja en la unidad de género de igualdad, en la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que hace es traducirle abogadil al lenguaje común, para que personas que no son abogados puedan entender muchas de las cosas que se están haciendo. Y lo puede hacer en parte por las herramientas que nosotros le dimos. Entonces, sí pueden ser utilizadas este tipo de herramientas, como decía Valeria, hay que cuidar que no sean utilizadas para el mal. Pero ciertamente pueden también incidir en un cambio positivo para el país, ¿no? O sea, creo que también no podemos quedarnos solamente en las malas posibilidades. Al final, recuerdo mucho una analogía que hacía el ex coordinador de escritura, que decía, le pedimos a la gente que escriba bien, como le pedimos que baile bien, ¿no? Aprende a bailar, siente el ritmo, pues escribe bien, ¿no? O sea, solo hazlo. Y en realidad el aprendizaje de la escritura involucra justamente el enseñarles todos estos componentes de, mira, esto te va a servir y te puede servir para tener una incidencia mayor en donde vayas a trabajar, para poder explicar mejor tus ideas, para un montón de cosas. Entonces, aprende a bailar bien. Te voy a dar paso a paso cómo lo debes hacer, ¿no? Entonces, bueno, era nada más agregar esto. Y esa idea de que no saben cuántas veces lo he escuchado, ¿no? Se aprende a escribir leyendo. No es cierto. A lo mejor alguien que es muy autodidacta, y generalmente quien lo dice lo es, pero no podemos pensar que todo el mundo va a aprender a escribir leyendo o que todo el mundo va a leer algo que le permita de ahí extraer estos aprendizajes, ¿no? Es cierto, la enseñanza de escritura como disciplina no existe como tal en nuestro país. En ese sentido, pues yo creo que somos pioneros quienes dirijan un programa de escritura, pero sobre todo quienes estén involucrados con un centro de escritura, porque de fondo nosotros los aquí presentes somos formadores de formadores en el futuro. Y yo creo que es lo que destaco, ¿no? Como conclusión de todas sus aportaciones, esos tutores a quienes estamos formando, quienes se forman ellos mismos y se forman colaborativamente con el escritor, pues van a ser eventualmente nuestros reemplazos. Y sí tenemos que pensar muy bien en qué visión de escritura se están llevando y ser muy intencionales, sobre todo con una visión ética y con las estrategias en concreto que van a apuntalar pues la integridad académica y estos valores de fondo que están muy, muy de la mano del aprendizaje. Me llevo muchas estrategias, les voy a compartir más adelante los videos y también una breve relatoría de lo que aquí hablamos, porque creo, bueno, no creo, estoy cierta de que hay mucho, mucho conocimiento detrás de cada una de sus aportaciones. La verdad es que hay que dejarlo por escrito, hay que partir de ahí para seguir construyendo y no empezar siempre a descubrir el hilo negro cada uno de nosotros en soledad en las cuatro paredes de nuestros centros de escritura. Yo creo que estos espacios son muy necesarios, tenemos mucho en común y mucho trabajo por hacer. Entonces, sin más, pues yo les agradezco mucho su presencia. Ha sido, pues, ¿qué les digo? Muy, muy enriquecedor este panel. Ha cubierto para mí los objetivos que tenía a nivel personal, pero también me han abierto un montón de preguntas y de temas nuevos en qué pensar y otras ideas para seguir reuniéndonos y seguir platicando. No sé si alguien quiera decir algo más antes del cierre. ¿Alguien, cualquiera de los asistentes? Zaira propone una segunda parte, seguro que sí. Hay muchos temas que derivan de aquí. La profesionalización de los tutores se me ocurre. Yo solo sí les animaría a leer el artículo que les puse en el chat de Sexuality, Textuality, The Cultural Work of Plagiarism.
de verdad es claramente hace una reflexión de género ahí la autora del artículo, porque también hay un componente importante en justo todos estos conceptos que hemos jalado de la modernidad y tal, y justo cultura institucional y todo, que tiene que ver con la cuestión de género, y creo que ahí lo desarrolla muy, muy padre esa autora. Échenle un ojo. Sí, un trabajo también por discutir el rol de lo femenino en la escritura. A nivel internacional hay más directoras de centros de escritura. ¿Por qué? Hay quien apela a esta como sentimiento de mamá gallina, ¿no? Al formar a los tutores. Lo digo con un poco de vergüenza porque seguro que mis tutores así me han visto. Y también con bastante orgullo, ¿no? Porque hay bastante de eso, yo creo. Sin embargo, la maternidad pues, se puede deconstruir y puede albergar otros tipos de identidades, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena construir mucho a raíz de estos temas de género que mencionas, Denny. Y Marco quiere decir algo. Sí, bueno, con relación a lo que nos compartió Mine de este sujeto, y quién sabe si es un sujeto, a lo mejor son varios, ¿no? No lo sé, puede ser un equipo. ¿Qué tal si esta persona o este equipo o este buffet en realidad a su vez está cometiendo plagio? Y lo que hace es reunir, buscar y hacer cambios en esos documentos para que cobre una forma de una aparente originalidad. O también reconoce por aquello de que a lo mejor es buen escritor y a lo mejor no sabe enseñar, pues identifica las estructuras, microestructuras, unidades y construye machotes, y lo único que hace es, en lugar de producir o construir textos como tales, lo que hace es armar textos, no construir textos, y ahí habría una diferencia. La otra idea interesante sería conseguir justamente todos, una cantidad determinada de textos producidos o armados por esta gente y ver qué tienen en común estos documentos para ver en qué radica el éxito, porque son aceptados y aprobados para que se titule la gente. Ese comentario solamente. Perdón, vi que alguien compartió pantalla, no sé si lo hizo por error. No, es el anuncio de Edmundo Estrada. A ver, ponlo de nuevo. Sí. Está impactante. Sí, tenemos que verlo antes de irnos. A ver, dice, hago tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado de cualquier carrera o especialidad. Mi labor es ayudar al cliente a seleccionar un tema propicio en el ámbito de su experiencia profesional o gustos académicos. Elaboro el protocolo y elaboro la tesis en su totalidad. O sea, es así de cínico. En ambas fases se atienden correcciones provenientes de la universidad hasta su aprobación. Este ejercicio lo he realizado unas 4,000 veces a lo largo de 25 años. De no ser por la primera persona y el verbo elaborar, estaría casi leyendo la descripción de trabajo de un director de tesis. Sí. Tremendo. Gracias por compartir, Mine. ¿Por qué no nos damos cuenta? Habrá que unirse con... No es cierto. Invitémoslo. No, bueno, ¿por qué no? Si él está dispuesto, yo creo que podemos aprender mucho. O Oigan, hagamos un centro de escritura fantasma. no. Para responder a esta demanda, ¿no? Pues para aprender de él quizás estaría bien. Oigan, pues que se quedaron muchos temas sobre la mesa. Creo que el tema era mucho más profundo de lo que se veía a primera vista. Les agradezco su participación y los invito al siguiente foro. Este es a la 1:30. Ahora le toca a los tutores, porque ya hablamos mucho nosotros, pero ellos tienen la última palabra. Muchísimas gracias por venir y pues espero que puedan unirse al siguiente panel. Abrazos a todos. Bye, bye.